Entonces, la palabra efecto, de entenderla como sinónimo de consecuencia. Sí, hablar de efectos de las obligaciones es hablar de las consecuencias de que exista un objeto llamado obligación para el crédito, para el deudor, pues es una deuda, una prestación definida, una época de vigencia, etcétera, según los términos pactados sobre que la ley disponga en su caso. Entonces, el efecto jurídico es sinónimo de consecuencia jurídica. Y la doctrina, las leyes, acostumbran dividir este término en dos secciones, en dos partes. Efectos de las obligaciones entre partes y efectos, obligaciones respecto de terceros. ¿Quiénes son las partes de una obligación? El acreedor y el deudor. Todo aquel que no tenga ese carácter será un tercero, y las obligaciones tienen efectos respecto de los dos. Cuando los terceros, por ejemplo, pueden o no serles oponibles, o sea, causarles o no perjuicios. Son partes, por ejemplo, a veces la ley utiliza el concepto obligación como sinónimo del contrato. Si habláramos de partes en la compraventa, será vendedor y comprador. Si partes en la permuta, genéricamente reciben el nombre de permutantes. En la donación, donante y donatario. Arrendamiento, arrendador y arrendatario. Genéricamente, hablando de obligaciones, sin importar que nazcan de convenios o de otras fuentes, se habla siempre de parte acreedora y parte deudora. Y el que no se encuentre contemplado en una de esas dos tendrá el carácter de terceros. Entonces, la doctrina y la ley acostumbran dividir el tema: efectos entre partes, efectos respecto de terceros. Así los trata el Código de Jalisco y así los trata también el Código Federal. Sin embargo, ya hay varios códigos distintos dentro de la República que le han cambiado al tema respecto de terceros y ahora le denominan garantías del acreedor, porque el acreedor no tiene nunca seguro su pago, por más garantías que se arrogue o le conceda la ley. El acreedor siempre estará expuesto, porque lo que tiene es la creencia de que le van a pagar, la posibilidad dentro de la buena fe, digamos, es que las obligaciones se cumplan un 80 o un 90%, entonces no tiene un crédito, y en cambio el otro pues tiene una carga que es la obligación propiamente dicha. Dentro de los efectos entre las partes, el código de nosotros regula el pago, la falta de pago, el saneamiento por elección, el saneamiento por vicios ocultos y el derecho de retención. De estos 5 temas, los 2 primeros en los códigos del siglo pasado pues no aparecían, no del siglo pasado, perdón, del antepasado. Yo viví mucha parte del siglo anterior, pues, el pago en esos códigos, si no recuerdo mal, y en la mayor parte de los otros códigos del mundo, el pago no aparece en efectos, sino que aparece en medios de extinguir obligaciones por ser el principal medio ordinario.
no hay más que dos medios ordinarios de extinguir obligaciones: pagar o que se cumpla un término resolutorio. Y la falta de pago en los códigos de 1870 y de 84 estaba regulado dentro del título de los ilícitos civiles, que es el incumplimiento de los contratos. Los otros tres temas, la evicción, los vicios ocultos, lo desarrollaban los códigos de que me he referido en el tema de la compraventa, en cuanto a que el vendedor está obligado a garantizar una posesión pacífica y garantizar una posesión de propiedad útil, lo que da a responder de la evicción y de los vicios ocultos, obviamente, y el derecho de retención, que es una garantía, pero eso más bien debería tratarse en el tema de las garantías del acreedor, que es retener lo que él le adeuda a su acreedor en el caso de que existan obligaciones correlativas hasta que el otro no le cumpla, como ya lo veremos en un posterioridad. Entonces, siguiendo el orden del pago, pues vamos a analizar el orden de los temas del pago, volviendo a subrayar que en el Código Civil de Jalisco la falta de pago es parte del hecho ilícito, y en el Código de la antes capital de la República, o mejor dicho, del antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que no deja de ser capital de la República, para estar bien claros, pues allí el tema sigue siendo efectos de las obligaciones. ¿Por qué la diferencia? Porque cuando se reformó la legislación federal, don Ernesto Gutiérrez y González empezó a pregonar como un goteo que la falta de pago, la falta de cumplimiento en los contratos es un hecho ilícito y que indebidamente había sido seccionado el tema y se había cambiado de lugar. Entonces el legislador tlaxcalteca lo escuchó y lo volvió a unir, y ese criterio fue repetido por el legislador de Jalisco del año 1995. Y así encontramos un tratamiento distinto en cuanto al emplazamiento. Entonces, pues, nos vamos a abocar al desarrollo del tema del pago. Y quisiera rogarte que le cambies, Esme. Esto ya. ¿Me cambió la otra? Espérate, no. A la otra, a la siguiente. Este tema lo vamos a ver cuando vemos cuáles son los temas que se tratan respecto de terceros, pero cuáles son las garantías, como ahora le llaman garantías, hay garantías legales, garantías convencionales, pero lo vamos a ver con posterioridad. No es que se me haga bolas el lenguaje, es que a veces hay más tiempo, pero ahora con la figura de la pandemia, de que nos mueven los tiempos, pues yo me siento ahorita ya más apresurado. Entonces vamos a referirnos al pago. El pago es un tema amplísimo que se acostumbra utilizar a través de pequeños subtemas que facilitan su comprensión. Entonces, lo primero que nos preguntaríamos, ¿cuál es el concepto o la noción de pago? Digamos que pago es sinónimo de cumplir. ¿Qué es cumplir? Es pagar. Pago y cumplimiento son conceptos sinónimos. Ya hemos dicho que en algunos lugares, en la mayor parte del mundo, en los códigos se emplaza en los medios de extinguir obligaciones. Sería una parte complementaria de la noción del pago. Y hay otro tema
está íntimamente ligado, que es concepto de pago, es vinculado a la exactitud del pago. El pago debe ser milimétricamente el cumplimiento de la obligación. Como esas herramientas, esos tornillos y algunas máquinas sofisticadas, especialmente en automóviles, que no admiten ninguna reflexión, tornillo de otra máquina, porque ya no funcionan si la otra máquina es de otra marca. Hablamos entonces de reflexiones o de herramientas milimétricas. Así, la exactitud del pago quiere decir que el pago se debe de hacer exactamente en la cantidad, en la calidad, en el tiempo, en el modo, en el lugar y demás circunstancias que hubieran pactado las partes o que la ley a través de cláusulas dispositivas, de normas dispositivas, lo determine, porque de otra manera el pago podrá impugnarse por mal hecho, entonces tenerse por no realizado. Entonces, tiene que ser exacto en los términos en que se pactó. Y nos preguntaríamos, por ejemplo, ¿quién puede pagar? El pago en términos generales lo puede hacer cualquier persona, lo que significa que lo puede hacer el deudor, quien lo represente legal o convencionalmente, un gestor oficioso y cualquier tercero, y el acreedor está obligado a recibirlo, a no ser que se trate de obligaciones intuito personae, porque en ese caso, si yo pagué por ver a un artista, o porque un artista me realizara una obra de arte y no la está realizando él, no tengo por qué recibirla, por más que él la esté firmando y haciéndose responsable de su calidad. Hay rasgos distintivos. Pero fuera de esos casos, intuito personae, entonces, si me deben 10 millones, a mí no me importa quién me los pague. Lo que me importa es que me lo paguen, y esa es la medida del interés jurídico. De tal suerte, cuando viene un tercero, a lo mejor me va a pedir que le subrogue, pero mi deudor es mi esposa, mi deudor es mi padre, mi hermano, mi hijo, alguien que me ha protegido toda la vida. Y yo no estoy obligado a subrogarle si no está ese tercero interesado en pagar en las hipótesis que la ley prevé para que pueda operar la subrogación personal por ministerio de ley. Si no está en eso, le recibiré el pago, y ya el que pagó tendrá derecho a repetir contra el deudor por enriquecimiento sin causa. O si le subrogó él convencionalmente y reconoció el carácter, eso ya no me interesa. Pero, de no estar en ese supuesto, yo nada más recibiré el pago y no subrogaré nada. Y siempre y cuando para que subrogue se requiera que me lo invoque, que me lo pida, según el caso, de forma simultánea. Entonces, ¿quién puede pagar? El deudor, su representante o un tercero, decíamos ahorita. Cuando paga un tercero, hay tres supuestos diferentes. Según si el que paga tiene interés jurídico, pues ya se subroga, como decía hace ratito. Si hace con la anuencia del deudor, se subroga, si queremos entenderlo así, y si no, cuando no nos tiene derecho a repetir por lo que pagó. A lo mejor paga ignorándolo el deudor, es lo mismo, pero cuando paga contra la voluntad del deudor,
el deudor le dice, no pagues hermano, no pagues papá, no pagues hijo, porque yo no le debo. Dice, no, pues tenga palabra o cualquier otra causa. Y cuando ya pagó le quiere reclamar, pagaste porque quisiste, mira, ya es una deuda prescrita. O a lo mejor, cuando lo está demandando por el pago, ese día que vinieron a embargar, iba a señalar la casa y no se la podía llevar mientras se encontraba el comprobante de pago. Ahora ya me lo encontré, mira, aquí está, yo ya la había pagado. Aquí está la copia del cheque. ¿Qué puede reclamarle el tercero que pagó? Nada. Lo único que le puede quedar es una acción en los casos que proceda de repetición por pago del indebido, por enriquecimiento ilegítimo de quien lo recibió. A lo mejor le dice, ¿qué no conoces mi firma? Esa no es mi firma, no es mi letra. Yo nunca suscribí ese título. Y después de poner todas las excepciones. Entonces, allí solamente le va a poder exigir que lo que le benefició, y si no le benefició nada, pues corre el riesgo inclusive de perder todo lo que hubiere aportado. ¿A quién se debe de pagar? Pues le debemos de pagar al acreedor, pero a cualquier acreedor no, al acreedor que se encuentre en plenitud de facultades. Y si el crédito consta en un título ejecutivo, no estoy obligado a pagarle si no me entrega el título. No basta ahí el comprobante. Como el crédito está incorporado al documento, si no hay documento no habrá pago. Si el acreedor es una persona que visiblemente se encuentra en estado de interdicción o es un menor de edad, pues aunque baile y zapatee, yo no estoy obligado a pagarle. Le voy a pagar a quien lo represente legalmente. Y si no tiene quien lo haga, entonces le consignaré el pago al juzgado para que allí se le entregue una vez que acredite de forma definitiva sus derechos. Entonces el pago lo hago al acreedor, se lo hago a su representante legal, a su representante convencional, al mandatario que venga debidamente autorizado para hacer y recibir pagos. Y también el pago se puede realizar a un tercero cuando así se conviene, aunque el tercero no sepa. A lo mejor decimos, para no estar dando vueltas, tú me depositas en esta cuenta y la ficha de depósito es tu comprobante de pago, por ejemplo en los arrendamientos. Entonces aquí el pago lo recibe un tercero. Y a veces la ley permite que podamos pagarle a un tercero aunque no se haya pactado. Eso es muy riesgoso, pero lo permite por razones de solidaridad, para aquellos casos en que puede tener algún interés el moral, el deudor, en que el acreedor reciba su pago. Es el caso de que me llegue la madre de mi acreedor, que me conoce desde niño, y que me diga, el hijo de tu mejor amigo se está muriendo, necesito que me pagues lo que le debes para poder pagar la operación, para que no se caiga su casa, etc. Pues, la moral exige que yo lo haga. ¿Y qué voy a hacer si el otro llega y me reclama? Voy a procurar reconstituir la prueba de que pagué en algo que se le convirtió en utilidad. Vaya y compre los materiales y contrate al ingeniero y yo les pago para que me den los recibos. Llega el muchacho al hospital y yo voy y pago. Entonces el pago está convertido en utilidad y en esos casos sí extingue la obligación, pero no deja de ser riesgoso. Le cambiamos de lámina, a lo mejor te pido que regreses. Sí,
Vamos a regresarnos un poquito, otra vez, porque hay que ampliar el concepto de exactitud en el pago. La exactitud, digamos, qué es, o qué se debe pagar, exactamente lo que se debe en tiempo, modo, lugar, etcétera. Cantidad, calidad. Calidad debe ser exactamente lo convenido. Pero si no dijeron cuál es la calidad en la que debe pedir de la mejor calidad y el sector va a querer dar de la menor, entonces por razón de equidad la ley ordena la norma dispositiva que se pague con una de mediana calidad. La cantidad, pues, yo creo que esa es una cuestión indispensable del objeto, de manera que si no se dice la cantidad y no hay modo de fijarla, el contrato puede declararse inexistente por falta de objeto. Luego, es cantidad, calidad. Debe ser si va empacado o va a granel. Si es para embarque puesto en el puerto, y hay nomenclatura internacional que es en el muelle, en el barco o descargado del barco, etcétera. Son términos contractuales vinculados a la exactitud y hay que tener mucho cuidado en materia mercantil, por ejemplo, porque si la mercancía se pacta que se entregará lo que es libre a bordo, pues es muy cómodo. Pero si es desembarcado y hay huelga o hay un problema, a lo mejor tengo que pagar lo del muelle y el muelle me puede cobrar 10, 20 mil dólares por hora que esté ahí retardándose el barco. Entonces a lo mejor sale mucho más caro de lo que habíamos pactado. Cámbiale tantito, sí, vamos a regresar. ¿Nos regresamos? Exacto, primero cámbiale al pago, sí. Adelántala y te vas a regresar. Más quiero ver si acá viene lugar de pago, datos de pago. Pero viene el pago en cuanto a su exactitud, también debe ser, aparte del empaque, que puede ser que sea más caro el empaque que el producto, porque hay mercancías que a veces es más caro el flete que el bien que se enajena. También puede ser que sea más caro el empaque para que llegue bien, que se conserve en cámaras de frigoríficos, etcétera. Todo eso tiene que cumplirse. Luego, el tiempo de pago a veces tiene que ser milimétrico, exactamente. Cuando le dicen, tú, hoy es el 19, tú me vas a pagar el día 20, que es mañana, a las 12 del día en la Plaza de la República, en la Plaza de la Bandera. O el día 23, porque la Universidad de Guadalajara me va a hacer un festejo a sus estudiantes. No es el caso, porque nunca lo hacen, y aunque lo hiciera con la pandemia, ahorita no se puede por la sana distancia. Pero si le dice el día 23 a tales horas, en tal lugar, y quedan que a las 12 horas, si llega a las 12:30, a la mañana no sirve, porque era tocar 2 piezas musicales antes de iniciar el evento. Y ya concluido el evento, no quiero que toques nada, porque ya carece de objeto. Entonces tiene que ser en el tiempo, cuando esa fue la razón de la contratación. En el lugar, no basta que me diga, mira, aquí te lo voy a mandar virtual, como nos ordenan ahorita los cánones.
de la Susana Distancia. Yo aquí desde la Plaza Juárez te la mando con imagen a la Plaza de la Bandera. Ya se lo voy a referir a todos los alumnos de la Facultad de Derecho, etc. Nada. Tiene que ser en el lugar, en la hora, con permisos. Hay veces que no se fija en el contrato por un descuido el lugar de pago. ¿Qué es lo que la ley ordena en esos casos? El pago hay que distinguir si son bienes muebles o si son bienes inmuebles. Hay que decir que hay tres tipos de entrega, porque pagar es entregar, si es obligación de dar. No le voy a entregar una casa que se ubica en Cihuatlán, pero nomás es que la entregue en Cihuatlán, no la puedo entregar en Guadalajara. No, pero así lo pactamos. Va a traer la casa de Cihuatlán. No, se la voy a entregar simbólicamente por las llaves. Entonces hay entrega material, entrega virtual y entrega jurídica. La material es cuando se dice, aquí está su carro, aquí está su traje, pruébeselo, a ver si le ve algún defecto. Cuando ya lo recibe, se entiende que no tiene vicios. Entonces sería en cuanto a bienes muebles, en general, hay muebles que se desplazan de un lugar a otro. Por ejemplo, un tráiler, un autobús. Cuando estamos contratando hoy, 19, ¿cuándo lo van a entregar? El 5 del mes entrante. ¿Dónde está el autobús? En Tijuana. ¿En dónde están las partes? En Guadalajara. El autobús está descompuesto, no señor. Está dando un servicio que tenemos contratado y va a donde le ordena a mi cliente. Entonces, ¿dónde se lo va a entregar? En el lugar que se encuentre el día de la obligación, en el domicilio del acreedor, en el domicilio del deudor, en donde hicieron el trato, en donde se encontraban contratar. Será salvo pacto en contrario en el lugar donde se le realice el pago, al dando y dando, porque las compraventas se presume que son de contado, y a la hora que tú me entregas, yo te entrego salvo pacto en contrario. Si es un bien inmueble, pues ¿dónde lo voy a entregar? En el lugar de su ubicación, salvo que se trate de entregas virtuales, en donde el acreedor se da por recibido el bien, aunque no se le entregue en ese momento, no se realice lo que los vamos a llamar las tradiciones corporales. Pero vamos a que vea la casa de barra de Navidad, para si le interesa. Ya fue, ya la vio, le gustó. ¿Cuánto vale? 4 millones tratados. Allá se los doy en Guadalajara, allá le entrego la casa. Se vienen y el otro día van con el notario, hacen el trato, y ya no tiene objeto que vuelvan a ir para decirle, ahí está la casa. Lo peor sería que el arrendatario, el comprador se vuelva arrendatario. Entonces, el vendedor se vuelve arrendatario, perdón, corrijo. No le va a desocupar para volver a meterse. Pues es una entrega simbólica. Se da por recibido materialmente. Y ese tema vinculado entonces a la exactitud de pago. El lugar de pago, ¿cuál es? Donde se pactó. No se pactó, le dijimos cuáles son las reglas que rigen. Tiempo de pago. Si no dijeron cuándo se va a pagar, la ley distingue. Si son, en primer lugar, dijeron cuándo, estará a lo pactado. Si no dijeron cuándo, entonces la ley nos dice, si son obligaciones de dar, hay que interpelar, hay que requerir de pago.
y el deudor tendrá 30 días para realizarlo. Después de los 30 días incurre en mora, y aún así hay que ver cuál es el domicilio de pago. Si es el domicilio de pago el del acreedor, pues él nomás dice: no vino a pagarme, incurrió en mora. Pero si el domicilio de pago es el del deudor, tengo que ir a requerirlo de pago. Y habrá que ver si no cambiaron de domicilio en el Inter, porque como son de ejecución diferida, hay veces que ya cambiaron de domicilio y hay gastos extraordinarios de pago. ¿Quién debe pagarlos? El que los origine, el que los cause. Eso sería para el lugar de pago. En tiempo de pago, pues yo voy, si es obligación de dar, requiero de pago, corren 30 días. Ya habrá que ver cuál es el lugar de pago. En obligaciones de dar, en obligaciones de hacer, la ley nos dice que allí no hay plazo prefijado. Nos dice que allí el plazo lo va a fijar el juez según las circunstancias del caso. Si ahorita le dicen a una persona: quiero que me elabores un edificio igual al de la Facultad de Derecho, un edificio curvo, que me hagas otro templo expiatorio en tal lugar, no me lo va a tener para mañana, aunque querramos. El plazo lo va a fijar el juez, dice la ley, según las circunstancias del caso. ¿Cuáles circunstancias? Pues lo difícil que sea realizar esa obra, si hay permisos o no, si hay estudios de mecánica de suelos, si hay planos ejecutivos, si tenemos toda la tramitología necesaria ante la ley, porque a lo mejor hay que llevar dinamita y cosas que se ocupan y que pueden ser constitutivas de delitos su manejo. Pues para todos esos supuestos, la ley establece que se estará a las circunstancias del caso, pues siempre buscando la mayor equidad posible. Los gastos de pago, si son ordinarios, son por cuenta del deudor. Si son extraordinarios, son por causa de quien los ocasiona. Hay un tema que se llama imputaciones del pago. Esto es, a cómo lo vamos a qué atribuirse. Hay ocasiones que entre acreedor y deudor existen varios créditos. Entre un mismo acreedor y un mismo deudor existen varios créditos. Entonces, las partes pueden pactar como quieren que se vayan realizando los pagos, que se vayan ahorrando. Pero si no lo hicieran, a lo mejor tengo una deuda por 10, otra por 8 y otra por 3 millones de pesos. Y en las tres soy moroso, soy incumplido, o al contrario, me ando anticipando. Y le mando decir, de lo que le debo, ahí le mando 3 millones, ahí le mando 6. Entonces la pregunta sería, ¿y ahora a cuál se lo cargo? ¿A una, a dos? ¿Para reparto o qué hago? Si es el acreedor, va a querer abonarla a la que tiene el interés más bajo. Si es el deudor, va a querer que se le abone a la que tiene el interés más alto. Por razones de piedad y de protección al débil del mismo, la ley dice que esa deuda se le abone a ese pago, se le abone a la deuda más gravosa, a la más onerosa. Y luego nos dice, y si hay dos o más iguales de onerosas, entonces abónasela a la más antigua. Y vean cómo cambian, las razones legales son muy distintas.